Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctor Julio Portocarrero, doctora Norma, muchísimas gracias por haber hecho posible que yo esté aquí, haberme desplazado desde Madrid para compartir con ustedes el taller de esta mañana y esta conferencia de este momento. No solo quiero expresarles mi agradecimiento, sino también mi felicitación por esta magnífica organización del foro y también pedirles permiso por hacer uso de la palabra, siendo así que solo en 8 o 10 ocasiones he estado en este precioso país que de alguna manera ha conquistado también un trozo de mi corazón, pero me parece que es poco tiempo el que he estado en este país para permitirme hacer uso de la palabra. Si ustedes me disculpan, aún así voy a hacer uso de la palabra durante el tiempo que me conceda la organización. No sé si conocen aquella anécdota de aquel pueblo pequeñito, quizás de Colombia, donde se celebraban las fiestas patronales y querían invitar a alguien para los momentos importantes de las fiestas, entre los cuales estaba la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo. Y había por allí cerca un ermitaño que tenía fama de ser sabio. Entonces la comisión de festejos de aquel pueblo decidió invitar al ermitaño que tenía fama de ser sabio para que presidiera la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo. Le invitaron y el ermitaño aceptó. Llegó el momento de la homilía, que es el momento crucial, ¿verdad? El sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo, y el ermitaño empezó así. Cuando era el momento de mayor expectación, el ermitaño empezó así. ¿Saben ustedes lo que les voy a decir? Después de un poco de silencio respondieron todos, no sé si con la cabeza o con la voz, diciendo no. El ermitaño con tono severo les dijo: deberían de saber lo que hay que decir en la misa mayor en el sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo. Por no saberlo, no se lo digo. Y así terminó su sermón. Les dejó naturalmente frustrados, pero al año siguiente, como este hombre tenía fama de ser sabio, había escrito no sé cuántas decenas de libros sobre las fiestas patronales de los pueblos, pues el mismo comité decidió invitarle de nuevo con la esperanza de que esta vez no les hiciera esta jugada y que les dijera algo. Invitaron al ermitaño y el ermitaño aceptó. Llegó el momento del sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo, cuando todos estaban en el momento de máxima expectación, y el ermitaño empezó así. ¿Saben ustedes lo que les voy a decir? Recordaron todos lo que había sucedido el año anterior y dijeron todos, ¿sí? Y entonces el ermitaño, esta vez con tono cariñoso, les dijo: pues si lo saben, ¿para qué quieren que se lo diga? Y así acabó su sermón. Estoy con la tentación de hacer lo mismo que el ermitaño. Al año siguiente, aquella organización era buena, y la conferencia es esto, aquella organización era buena y estaba en las manos de Julio y Norma, y dijeron: bueno, vamos a ponernos de acuerdo porque queremos escuchar a este ermitaño de una vez, y si por casualidad le vamos a invitar, y si por casualidad llega el momento y empieza de la misma manera, pues nos organizamos, la mitad le decimos que sí y la otra mitad le decimos que no. Le ponemos en un aprieto, le obligamos a que nos diga algo. Efectivamente, invitaron al ermitaño, el ermitaño aceptó. ¿Y saben ustedes cómo empezó? ¿Saben ustedes lo que les voy a decir? Y a un solo coro se oyeron las dos voces, aquellos que decían que sí y aquellos que decían que no, y el ermitaño, ahora no sé con qué tipo de tonos y severo o jocoso, les dijo: pues el que lo sepa, que se lo diga al que no lo sepa. Y así terminó su sermón. Pues tengo yo la tentación esta tarde de hacer con ustedes lo mismo que aquel sabio ermitaño. ¿Saben ustedes lo que les voy a decir? Ya lo he conseguido, he arrancado una sonrisa de ustedes y han dicho aquí que la calidad era sonreír, así que en este foro hay calidad. ¿Saben ustedes lo que les voy a decir? Pues probablemente dirían todos que sí. Dirían: mira, si queremos humanizar tenemos que ser cordiales, tenemos que respetar a la gente, no podemos centrarnos solo en nuestros procesos, sino poner al paciente, al usuario en el centro. Tenemos que respetar la dignidad sagrada de todo ser humano por encima de cualquier otra circunstancia. Y así podríamos seguir añadiendo, y probablemente quiero intuir
por la experiencia en el afrontamiento de este tema, quiero intuir que la mayoría de las personas se referirían a la humanización en términos de dotar de un poco de calidez y cordialidad a las relaciones interpersonales que se dan cita en la asistencia sanitaria, con lo cual es muy probable que la mayoría de las personas, al hablar de humanización, centraran el discurso en lo que tiene de cualificar las relaciones, darles ese calor humano que todos nos esperamos que pongan en práctica, que desplieguen cuando los cuidados, los asistidos, somos nosotros. Pues entonces no voy a caer en la tentación de preguntarles si saben ustedes lo que les voy a decir, porque corre peligro que su respuesta se centre exclusivamente en este ámbito de la humanización, que es solo uno de los muchos que voy a intentar, o de los varios que voy a intentar describir, siguiendo esta reflexión que he preparado para compartir con ustedes esta tarde. Voy a seguir, por tanto, este esquema. Humanizar es un reto permanente, nos quejamos en el mundo entero de deshumanización y en el mundo entero yo creo que compartimos este reto. Voy a presentar dos enfoques, uno individual y otro colectivo. Voy a describir brevemente para su curiosidad, porque no quiero hablar de nosotros y de algunas iniciativas emprendidas, de nosotros quiero decir en España, sino que me interesa acá, en Colombia. ¿Qué significa humanizar? Porque se habla por todo el mundo de humanizar, raramente se define qué significa humanizar. Lo mejor que podemos hacer para saber qué es una cosa es ir al diccionario, así que vamos a ir al diccionario y vamos a rescatar alguna definición de lo que pueda significar humanizar. Voy a describir brevemente algunas áreas o ámbitos de humanización para no centrar el discurso solo en el ámbito asistencial y finalmente, hasta donde el tiempo me lo permita, les diré que a mi juicio, efectivamente, el ámbito relacional y eso que hoy se está dando a llamar la inteligencia emocional es un ámbito o el ámbito privilegiado de humanización. Primer punto, por tanto, humanizar, un reto permanente. Recorriendo los diferentes países de Europa, América, de cualquier lugar, se puede constatar que la lamentación por la deshumanización es universal. Y uno, no a primera vista, yo creo que caería en la cuenta de que es así, porque diría, bueno, tenemos motivos para lamentarnos por la deshumanización, pues en los países más en vías de desarrollo. No tendrían derecho ni motivos para lamentarse de deshumanización los que tienen todo. Si es que, visto desde ciertos puntos de vista, diríamos, si es que lo tenéis todo en el norte del globo terráqueo, lo tenéis todo, ¿por qué os podéis quejar? Pues podemos constatar que la lamentación es universal, nos quejamos en todo sitio, y yo me pregunto que ¿por qué nos quejaremos de igual manera en todos los sitios? Probablemente porque las causas de la deshumanización que voy a intentar describir se den cita igual en los países en vías de desarrollo que en los países más desarrollados. Miren, el asunto es que hablar de deshumanización no es hacer un discurso, o de humanización, no es hacer un discurso teórico sin repercusiones personales sobre la vida concreta de cada uno de nosotros, sino que es que las consecuencias de que el mundo de la salud, los sistemas sanitarios estén deshumanizados, si es que lo están, y nos vamos a hacer ahora la pregunta de por qué y hasta dónde, las consecuencias tienen repercusiones concretas. Soy yo cuando estoy en la vertical, en la horizontal, cuando estoy infirmus, del latín, cuando estoy enfermo, cuando me tumbo en la camilla o en la cama, soy yo quien paga las consecuencias de la deshumanización. Es mi madre cuando no la consultan y va a urgencias, o cuando no le explican lo que le está sucediendo, o cuando no le piden consentimiento informado, y podríamos seguir añadiendo situaciones para mostrar que las consecuencias de la deshumanización no son teóricas, no son solo a nivel político o de gestión, sino que tienen nombres propios. Así también nos quejamos en el mundo entero, tendríamos que decir, no podemos esperar que la humanización nos venga de fuera, nos venga de otra parte del mundo, que sean los líderes políticos, los gestores, tantos aquí presentes, los que solucionen la vida y generen sistemas sanitarios más humanos. La tarea de humanizar es universal, la compartimos todos y por lo tanto la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros. Pero déjenme que comparta con ustedes también la pregunta, ¿por qué hablamos de deshumanización? ¿Cuáles son las causas que nos permiten decir, sí señor, tenemos motivos para quejarnos? Nuestro sistema o el mundo de la salud en general está deshumanizado. Miren, yo voy a intentar describir algunas de las causas porque me temo que
ciertos discursos sobre la deshumanización terminan cayendo en la nostalgia. Tiempos antiguos eran más humanos, donde se le daba menos relevancia a la tecnología y más relevancia a la comunicación humana, y se hace este discurso, con el desarrollo tecnológico ha venido la deshumanización. No estoy de acuerdo. Una misma cosa son ciencia, técnica y humanidad, decía Ortega y Gasset. Así es que si podemos hablar de deshumanización, yo creo que es porque se dan cita diferentes causas que quiero brevemente describir. Uno, efectivamente, la tecnificación de los procedimientos de ayuda a la dependencia y a la enfermedad. Efectivamente, el desarrollo tecnológico hace que muchos de los procesos, la mayoría de los procesos diagnósticos y terapéuticos, pues terminen creciendo en cantidad de uso de tecnología para que tales procesos sean desarrollados. Pero que haya más tecnología, ¿es un indicador de que haya menos humanidad? Es una pregunta. No, gracias. Yo cuando estoy enfermo, y cuando esté, deseo ser atendido con mucha y la mejor tecnología del mundo. Porque la tecnología, si bien utilizada al servicio de la persona, no es más que un despliegue más de la condición humana, que es sensible ante la vulnerabilidad del prójimo, ajena, se especializa y se complica y busca lo mejor de los conocimientos y de las técnicas para ponerlas al servicio de nuestras necesidades cuando enfermamos. Pero sí sucede que al creciente uso de cada vez más tecnología añadimos la despersonalización en su uso. Miren bien la viñeta. Dice, doctor, hay unos 52 para consulta. Y responde el doctor, pues agrúpelos según los síntomas y que vayan pasando de 4 en fondo, de 4 en 4. Claro, y de hecho la literatura que habla de deshumanización, la mayor parte de la literatura, cuando se refiere a deshumanización, justamente el tema más abordado es la despersonalización en la relación. Creo que no es la única causa. Si añadimos cada vez más tecnología, un uso despersonalizado de la tecnología, el hecho de que esta tecnología la desplegamos en situación de vulnerabilidad y de desvalimiento. No estamos hablando de tecnología al uso, puesta al servicio del uso de más que de cuando el hombre está en la horizontal, como decíamos, ¿no? Si además añadimos la complejidad del mundo sociosanitario, es realmente complejo, ustedes lo saben mejor que yo. Cuando yo dirijo un centro, me creo que soy el jefe, pero enseguida caigo en la cuenta de que estoy manipulado. No por quien ha decidido la ley CEN o no sé qué otra ley que es referencia para ustedes, es decir, por los políticos legítimamente elegidos, ni siquiera, si me doy cuenta de que también ellos y yo estamos en buena medida manipulados por la industria farmacéutica y que también ellos son un mal menor porque no pueden más que desarrollarse porque no se desarrolla suficientemente la investigación con recursos públicos. Estamos realmente en un mundo suficientemente complejo como para decir, corre peligro de más tecnología, despersonalización, complejidad del mundo sanitario y sociosanitario. Además, el hecho de que en ciertos momentos los criterios que se utilizan en el mundo de la salud sean exclusivamente economicistas, motivo suficiente también para hablar de deshumanización. Miren, llevo aquí 2 días y con riesgo de ser en cierto sentido políticamente incorrecto, tendría que decir, pues la mayoría de las palabras hermosas y bien interesantes y que me han servido para aprender mucho, que hemos escuchado, tenían, en la mayoría de las intervenciones, tenían ausente la palabra enfermo, la palabra paciente, comprensible, porque no era el tema a lo mejor a desarrollar, pero atención, porque si en el mundo de la salud, lo sometemos, digo bien, exclusivamente al mundo del mercado, es muy difícil hablar de humanización. Ya me lo dijo la persona con la que compartí un trozo de taxi viniendo del aeropuerto. Dijo, ¿tú de qué vas a hablar? Pues yo de esto, y tú, pues yo de humanización. Y respondió, pues qué duro. Yo le dije, a mí me parecía que era la parte blanda, pero es probable que sí, que sea la parte dura. Le pregunté por qué es la parte dura la humanización y claramente me lo explicó y le concedo toda la razón.
Dice, porque cuando el mundo de la salud está sometido a las leyes que nosotros le tenemos sometido, que son sobre todo las leyes duras del mercado, es muy difícil hablar, o a las leyes, no sé si clarísimas y poderosas del mercado, es muy difícil hablar, es muy difícil plantear un discurso, es duro ponerse a hablar de humanización. Lo estoy haciendo, pero soy consciente de que efectivamente cuando la salud está vendida al mundo del mercado, es muy difícil hablar de humanización. Si además añadimos que los recursos son siempre escasos, son escasos en el norte y en el sur, en oriente y en occidente, son, no sé si escasos en todos sitios, digamos, son limitados en todos los sitios, y además de limitados, en algunos lugares son, además de limitados, escasos. Si además añadimos la situación sociopolítica a la que algunas veces, en algunos contextos, nos sentimos sometidos, que lleva al, no sé si sociopolítica, no en el sentido de hablando de los políticos, sino de la vida pública y política de cada uno de nosotros, que corre peligro de que en ciertas circunstancias caigamos en la dinámica de la corrupción. Si además añadimos la misma naturaleza del trabajo, que corre peligro de que termine quemándonos a nosotros. Lo dice mi madre, que dentro de su sencillez es sabia. Mi madre se lee todo lo que yo leo, todo lo que yo escribo, perdón. Escrito, como han dicho, pues no sé, como 26 o 27, he perdido la cuenta, porque este año han salido 3 libros. Mi madre se los lee y me dice, pero hijo, ¿no podías escribir sobre otros temas? ¿Por qué, madre? Porque no hacen más que escribir sobre sufrimiento, hospitales, muerte, enfermos terminales. Tiene razón mi madre. Y mi madre debe tener miedo de que se me estropeen los ojos, de que se me estropee la mirada. A fuerza de, o de que me queme, dicho de otra manera, a fuerza de tanto mirar la dimensión negativa de la vida, corre peligro de que yo me convierta, por la propia naturaleza de la negatividad del mundo del dolor y del sufrimiento, me convierta en un negativo, que no me dedique más que a lamentarme, como estoy haciendo ahora, de las causas de la deshumanización. Por eso le hice caso, escribí un libro sobre el sexo, pero no me ha hecho ningún comentario. Si además añadimos, también se lo ha leído, pero no me ha hecho ningún comentario. Si además añadimos el ejercicio del poder, que algunas veces está sometido a leyes en las que hay poca racionalidad y poco corazón, como refleja la figura. Si además añadimos, como muchos médicos dicen, mira, José Carlos, tú di lo que quieras de la humanización, di lo que quieras. Pero yo tengo a mi directivo de la EPS, IPS, ARS o todas esas cosas que yo voy aprendiendo según vengo, que cuando yo tengo a un paciente delante, si el directivo, el director administrativo o cualquier representante me dice que me quedan 2 pruebas en esta semana para hacer tal proceso diagnóstico, sabes que muchas veces yo sé que esta prueba estaría indicada, pero no la puedo hacer. Estoy sometido a esta presión de la dictadura de los criterios economicistas, a esta presión que no me permite ejercer con responsabilidad, o al menos con lo que yo entiendo que sería responsabilidad, el ejercicio de mi profesión, centrándome justamente en las necesidades del destinatario de mi relación, que es un enfermo. Si además añadimos, ya vamos a dejar de añadir, si además añadimos la intervención cada vez más especializada y parcializada, es genial que cada vez haya más expertos, miren bien, en la dimensión física, en la dimensión corporal, en la dimensión intelectual. Yo soy experto de un trocito del cuerpo, yo soy experto en algunas dinámicas de la mente, yo soy experto en el manejo de los sentimientos, el otro en el mundo relacional, el otro en el mundo espiritual, pero corre peligro de que perdamos de vista al ser humano en esta relación hiperespecializada, en función de la cual podemos derivar al paciente esto que lo vea el psicólogo, esto que lo vea el trabajador social, y la persona ser víctima de pase usted a la ventanilla siguiente. Si sumáramos todos estos elementos que he presentado, creo que tendríamos motivos para lamentarnos en el sentido genuino de la lamentación, que es el origen del dinamismo de la esperanza. El que se queja es porque no quiere que las cosas sean así y tiene esperanza de que sean mejor. Tendríamos motivos para lamentarnos por la deshumanización. Miren, en todo caso, yo considero, segundo punto, yo considero que la humanización la podríamos ver desde 2 perspectivas. Una, la riqueza en humanidad, que todavía no hemos descrito qué es humanizar, pero lo vamos a hacer. Una perspectiva podría ser la personal y otra la colectiva. ¿Qué significa la perspectiva colectiva? Ayúdenme leyendo este párrafo.
Ser rico en humanidad, y así nos aproximamos a qué puede significar humanizar. Ser rico en humanidad, dice un autor, consiste en restituir, quizás lo haya perdido, la plena dignidad, cáspita, qué palabra, dignidad, en la que se fundamenta el reconocimiento de los derechos universales, ¿verdad?, en el año 48, se apoyan en la dignidad, igual dignidad, y la igualdad de derechos a cualquier persona que se vea en dificultades y no pueda participar plenamente en la vida social, política y cultural. Dice, la riqueza de humanidad es un compromiso con las capas débiles y los sujetos frágiles que finalmente configura la propia personalidad. Ciertamente esta perspectiva comunitaria no será colectiva, no será nada fácil de desplegar si los criterios que marcan la asistencia sanitaria, las políticas sanitarias, los sistemas, si los criterios son exclusivamente economicistas. Déjenme que les lea un cuento que me parece que los cuentos nos pescan a cada uno allí donde estamos para ilustrar qué significa esta igualdad en la dignidad. Un cuento de un libro que yo mismo estoy teniendo éxito y gano derechos de autor con él, ¿verdad? Se titula Regálame la salud de un cuento y en pocos meses ha alcanzado la 3ª edición. No me da de comer, pero se titula así, Se venden cachorros, se venden cachorros. Dice, el dueño de una tienda estaba clavando sobre la puerta un letrero que decía, se venden cachorros. Letreros como este atraen a los niños. Y tan es así que un niño apareció bajo el letrero. ¿Cuánto cuestan los cachorros? Se parece al precio de los loros de ayer, ¿verdad? Ligeramente distinto, pero al final. Responde, entre 30 y 50 euros, replicó el dueño. El niño buscó en sus bolsillos y sacó unas monedas. Tengo 2,37, dijo. ¿Puedo verlos, por favor? El dueño sonrió y dio un silbido, y de la perrera salió Lady, que corría por los pasillos de la tienda, seguida de 5 diminutas bolas de pelaje plateado. Uno de los cachorros se retrasaba considerablemente detrás de los demás. ¿Qué pasa con ese perrito?, preguntó el niño, señalando al cachorro que cojeaba rezagado. El dueño de la tienda le explicó que el veterinario lo había examinado y había descubierto que no tenía la cavidad del hueso de la cadera, siempre sería cojo. El niño se emocionó. Ese es el cachorro que quiero comprar. No tienes que comprar ese perrito, le dijo el dueño de la tienda. Si realmente lo quieres, te lo daré. El niño se molestó un poco, miró directamente a los ojos del dueño de la tienda, y señalándolo con el dedo dijo, no quiero que me lo regale. Este perrito vale tanto como los demás y pagaré todo su valor, así es que le daré 2,37 ahora y 50 céntimos mensuales hasta que lo haya pagado completamente. No creo que quieras comprar este perrito, replicó el dueño. Nunca va a poder correr, ni jugar, ni saltar contigo como todos los demás cachorros. En ese momento, el niño, el pequeño, se agachó y arremangó su pantalón para mostrar una pierna malamente lisiada, retorcida y sujeta por una gran abrazadera de metal. Bien, replicó suavemente el niño mirando al señor, yo tampoco corro muy bien y el cachorrito necesitará a alguien que lo entienda. En el fondo, señoras y señores, humanizar pasa por reconocer la dignidad intrínseca de todo ser humano por encima de cualquier condición, diríamos, parafraseando el cuento, tenga como tenga sus patas o sus piernas. Pero hay una dimensión también personal que nos puede ayudarnos a mirar más de manera individual. Y dice este autor, quien tiene la cualidad de la humanidad, mira, siente, ama y sueña de otra manera. La riqueza de humanidad transforma y cualifica la propia sensibilidad personal. Quien es humano mira de otra manera, tiene otra sensibilidad. No mira para poseer, sino para compartir la mirada. Y en lugar de creer que el individualismo posesivo es la última palabra, piensa que solo la sociedad cooperativa, convivencial, accesible y participativa es digna de ser deseada.
Quiere decir, hay también una transformación personal en el que es rico en humanidad. Seguramente que conocen aquella anécdota de aquel importante científico que estaba trabajando y muy atareado con sus tareas complejas de investigación, y llegó en un momento su hijo pequeño dando guerra y molestando, y el papá, famoso investigador, y no sabía cómo quitárselo de encima para que el niño no molestara. Entonces, conocen la anécdota seguro. Entonces se encontró allí al lado una revista donde en 2 páginas, las centrales, estaba el mapa del mundo. Lo cortó en pedazos y se lo entregó al niño y le dijo: vete con el mapa y no vuelvas, el mapa en trozos, y no vuelvas hasta que no lo hayas compuesto como si de un rompecabezas, que efectivamente se había convertido en un rompecabezas, se tratara. El niño cogió todos los pedazos del mapa, se marchó con él, y a los pocos minutos volvió con el mapa del mundo completo. El papá estaba sorprendido porque esperaba que le llevase mucho tiempo recomponer el mapa del mundo, y le preguntó a su hijo: hijo, ¿cómo has conseguido recomponer el mapa del mundo en tan poco tiempo? Y el hijo le dijo a su padre: papá, mientras recortabas el mundo en trozos, yo me di cuenta que por la parte de atrás estaba la figura de un hombre. Le di la vuelta a los papeles, recompuse la figura de un hombre y así pude componer el mapa del mundo. En el fondo, si quisiéramos decir queremos humanizar el mundo, queremos recomponer el mundo de la salud, tendríamos que decir: vamos a empezar por el hombre, y el hombre más próximo que tengo soy yo mismo. Y es cierto, creo que se puede decir que hay una dimensión personal que nos podría llevar a concluir: si yo me hago más rico en humanidad, el mundo de la salud es más rico en humanidad. Cambio mi mirada, mi modo de pensar, mi modo de gestionar, mi modo de asistir a las personas. ¿Son 2 cosas distintas, técnica y humanidad? Esto es tan viejo como el mito de Prometeo, ¿verdad? ¿Recuerdan el mito de Prometeo? Prometeo robó a los dioses la semilla del fuego, que representa, en el mundo mítico, representa la capacidad de transformar la naturaleza mediante la técnica, ¿no? La sabiduría, capacidad de transformar la naturaleza mediante la técnica. Los dioses se enfadaron y castigaron a Prometeo por haber robado el conocimiento que les permitía interferir sobre la naturaleza con la técnica, y le ataron a un pie de piedra y enviaron a un águila que incesantemente le devoraba el águila, que incesantemente le devoraba el hígado, que incesantemente se reponía. En el fondo, esta diferencia o separación entre técnica y humanidad es tan vieja como nos representan los mitos. Parece como si técnica fuera otra cosa distinta a humanidad. Somos hoy más conscientes de la deshumanización, pero yo creo que podemos hablar de deshumanización no porque tengamos más tecnología, sino porque somos más conscientes de que no es lo mismo ser humano que comportarse y vivir humanamente. No es lo mismo ser humano que comportarse y vivir humanamente. Pues bien, en España, en el año 84, se lo cuento solo por si alguno de ustedes tiene la posibilidad también de arrancar algún plan de humanización, en el año 84 se hizo un plan de humanización de la asistencia hospitalaria. Es una intervención parcial, porque no es plan de humanización del mundo de la salud en España, sino de la asistencia hospitalaria. Posteriormente ha habido otras iniciativas de régimen más local y autonómico, pero les quiero contar en qué se pensaba cuando se quería humanizar la asistencia hospitalaria. Pues se instó a los hospitales a que integraran dentro de los mismos algunas medidas que podrían contribuir a aumentar el confort de los pacientes y de sus familias. Entre esas medidas están estas, que cito solo para ver también la limitación que tiene este plan de humanización. Se preparaba una carta de presentación y recepción del paciente, se generaba una documentación para informar a nivel general y las normas concretas de cada uno de los hospitales, se describía una carta de derechos y deberes de los pacientes y su seguimiento, se creaban los departamentos de atención al usuario, al paciente en cada uno de los hospitales, se exhortaba a crear comisiones de humanización en los hospitales, de humanización de la asistencia, que luego solo se crearon en 3 o 4,
Se arbitraba un mecanismo para gestionar las listas de espera y ahorrar también a las empresas, como se decía aquí ayer, no solamente ahorrar la inquietud y la ansiedad y la incomodidad de los pacientes. Se hacían encuestas de satisfacción después de la hospitalización, se exhortaba a mejorar la señalización, son medidas bien interesantes para el confort, entiendo yo, de la estancia en el hospital, pero insuficientes. Se introducían maestros en los hospitales infantiles, se ampliaba la cantidad de relación entre las madres y los hijos cuando los hijos estaban internados en los hospitales, se abrían bibliotecas en los mismos para los pacientes, se mejoraba o se invitaba a mejorar la información sobre las autopsias y la donación de órganos, se mejoraba también la citación a las consultas, dando hora precisa de atención, se ampliaba el horario de visitas y se ofrecía, como efectivamente es, la comida a la carta, entre varias posibilidades, como es así en la mayoría de los hospitales. Pues mire, esto lo podríamos hacer en todos los hospitales de Colombia y decir, todavía no tenemos un sistema sanitario humanizado. Tenemos una situación hotelera y de ingreso más confortable de lo que lo teníamos antes, pero humanizar es mucho más. Llevamos media hora aquí hablando de deshumanización y de dos perspectivas de humanización. ¿Pero qué significa humanizar? Probablemente, si les preguntara a ustedes, pues alguno también caería en la cuenta del cierto límite que tiene plantearse esta pregunta, porque ¿acaso dejamos en algún momento de ser humano? ¿De ser humanos? Es decir, cuando yo disparo a mi prójimo y le mato en lugar de ayudarle, en lugar de salir al paso de su vulnerabilidad, cuando me comporto de la manera más, ¿me ayudan? Más inhumana, ¿no? Cuando me comporto de la manera más inhumana, ¿he dejado de ser hombre? ¿No? No dejo de ser hombre tampoco cuando me comporto de manera que calificamos, sin dudar, de manera inhumana. Y es que efectivamente no es lo mismo ser humano que comportarse, como decíamos, humanamente. No es lo mismo. Con lo cual humanizar hace referencia especialmente a comportarse de manera humana, es decir, a la dimensión ética de la vida. A los pocos meses del plan de humanización de la asistencia hospitalaria, en España se organizó un foro semejante al que estamos en este instante, y allí el director, el que era entonces director general del Instituto, que ahora tiene otras funciones, del Instituto Nacional de Sanidad, definió así un sistema sanitario. Quiero leerlo para compartir con ustedes esta definición, además de buscar en diccionarios qué significa humanizar. Decía este hombre, un sistema sanitario humanizado es aquel cuya razón de ser es estar al servicio de la persona. Esto parece que no decir nada, sin embargo, déjenme decirles que a mí me parece que es decir mucho. Ya presupone que hay detrás una antropología, no solo una estrategia de gestión de recursos materiales, sino estar al servicio del ser humano, de la persona, pensada y concebida en función del hombre, no de la cuenta de resultados exclusivamente, no en función de los criterios economicistas exclusivamente. Y añadía, para que esto se realice, debe ser un sistema sanitario integrado, que proteja y promueva la salud, no solo que la proteja, sino que prevenga y la promueva, que corrija las discriminaciones. Es difícil hablar de un sistema sanitario humanizado donde haya claras discriminaciones. Por cada país por donde voy, en contextos muy sencillos, hago esta pregunta. Si yo enfermo mañana, ¿cómo me atienden? Para comprender la dinámica del sistema de protección. Y después de que me responden, dando lo mejor del país, pregunto, ¿y si soy pobre, cómo me atienden? La respuesta suele cambiar, ¿es verdad? Es difícil hablar de un sistema sanitario humanizado donde haya claras discriminaciones de cualquier tipo, Así es que humanizar significa corregir las discriminaciones, generar un sistema que dé participación al ciudadano, es decir, donde el paciente no es una cosa por cuyos agujeros introducir sondas nasogástricas, vesicales o de otro tipo, que dé participación al ciudadano en el mismo y, en definitiva, que garantice la salud y la promueva. Y ahí recogía la limitada definición de la Organización Mundial de la Salud sobre qué significa la salud, que
Ciertamente, la OMS dio un paso adelante definiendo qué es la salud, porque introdujo sobre todo los elementos sociales y no se redujo a la mera biología y a la dimensión física, pero se olvidó que la salud es mucho más que un perfecto estado, como la describe. A mi juicio es una experiencia, la salud es una experiencia, es una tarea, es una experiencia biográfica que nos compromete a nosotros el cuidarla, el buscarla, el prevenirla. Si buscáramos en un diccionario, pues a lo mejor es posible que no encontráramos la palabra humanizar. ¿Qué significa humanizar? Que es lo que nos está ocupando en este instante. ¿Qué significa humanizar? En algunos diccionarios ni siquiera aparece la palabra, en otros encontramos esto. Dice, hacer a alguien humano, familiar y afable, ablandarse, desenojarse, hacerse benigno. Este diccionario, sin duda, es de América Latina, no es de España por el lenguaje que utiliza. Me llama la atención lo siguiente, hacer a alguien o algo humano, hasta ahí es tautológico, ¿verdad? No añade nada. Familiar, es decir, solemos percibir que hay tanta más humanidad cuanta más familiaridad percibimos en nuestra proximidad, en nuestro entorno. Afabilidad, ablandarse, es curioso, ¿verdad? Ablandarse. Allí donde las normas son estrictas, duras, rígidas, hay menos humanidad que donde son blandas. Creo que son los mexicanos, me dirán ustedes que no, si son de México algunos y lo conocen. En alguna época de la historia, las pirámides, o alguna pirámide, no se ha construido sobre roca, como aconsejaría otro tipo de sabiduría, sino sobre superficies blandas, hechas de mezcla de troncos y arena seca, que no hará que se pudra, de tal manera que la pirámide, cuando llegue un seísmo o un terremoto, la pirámide entera pueda desplazarse sobre la superficie blanda. Así también, yo entiendo que una persona es tanto más humana cuanto más sólida es capaz de ser apoyada en una superficie de blandura que permite saber personalizar y hasta saltarse la norma cuando la persona se pone en el centro y así lo requiere. Podríamos decir que humanizar es una cuestión ética, es una cuestión ética. Mire, yo podría acabar en este momento, en lugar de emplear otros 15 o 20 minutos, podría acabar en este momento diciendo, señores, me han dicho que hable de humanización. ¿Saben ustedes lo que es humanizar según mi criterio? Ser buenos. Humanizar es ser buenos. Es una cuestión ética, de valores. Es probable que a renglón seguido ustedes me dirían, mira, José Carlos, no seas ingenuo, que ser bueno en el mundo de la asistencia sanitaria en esto no es fácil. Yo tengo 2 riñones y 5 personas que lo esperan. Y a las personas a las que se los asigne no van a considerar que yo estoy siendo bueno y digno con ellos, y justo. Ser bueno no es fácil, efectivamente. Por eso hablamos de que humanizar es una tarea permanente que nos permite estar en tensión entre lo que las cosas son y lo que entendemos que deben ser. Lo que las cosas son y lo que entendemos que deben ser. En el fondo, humanizar tiene que ver con los valores, no con los sentimientos. A veces pensamos en ese ternurismo blandengue que repele. Como si humanizar fuera echarle ternura y más ternura a las relaciones. Tanta ternura que termina haciéndonos repudiar ese tipo de relaciones tan ternuristas. Así es que tiene que ver con los valores, no solo con los sentimientos, con la búsqueda del bien de la persona y del bien nuestro en el ejercicio de nuestras competencias. Pero podríamos completar o sintetizar. Yo quiero generar un sistema, un hospital, un servicio, una unidad donde pueda presumir de que allí hay mucha humanidad. ¿Qué tengo que hacer? Yo le diría, mire usted, a mí me parece que lo primero que hay que hacer es dotar de competencia técnica a los profesionales. Difícilmente se puede hablar de humanidad si no hablamos de competencia técnica. A veces hacemos esta ecuación. Esta persona no es un buen profesional, pero es muy humana. Cáspita, pues yo diría, pues podría traducir su dosis generosa de humanidad en mejorar su competencia profesional para disminuir los errores y para ser un buen profesional. Porque dentro de ser buen profesional está ser humano, si no, no será buen profesional.
Así es que yo sumaría estas competencias. Si añadimos a la competencia técnica, la competencia en el ámbito de las relaciones, la competencia emocional en el manejo de los sentimientos, a la que volveremos después, la competencia ética en el manejo de los conflictos éticos a los que tenemos que dar solución en la asistencia sanitaria, la competencia en el mundo de los valores y de la pregunta por el sentido, la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, efectivamente, también esa la añadimos. La búsqueda de la gratificación personal de los gestores y de los trabajadores, en el empeño por generar salud global, salud holística, entonces podríamos hablar este servicio, esta unidad, donde rezuma competencias y la suma de las competencias en cada uno y en todos sus profesionales es rico en humanidad. Ser rico en humanidad significa dejarse transformar también la mirada. ¿Cómo miramos? La mirada puede cambiar la realidad y la realidad puede cambiar la mirada. Hace 4 siglos, en Italia, en el sur de Italia, el patrono de los hospitales, San Camilo, del que a lo mejor tienen alguna noticia, hablaba de poner más corazón en las manos. Más corazón en las manos. Y de ver con el corazón, este era el lema para humanizar. Más corazón en las manos. En el Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos, de Madrid, una población cercana a Madrid, recientemente hemos producido un disco, un CD, dicen ustedes, musical, donde la primera de las canciones se titula así, Más corazón en las manos. Porque efectivamente el corazón tiene también sabiduría. La sabiduría no es solo propio de la inteligencia intelectiva, sino también del corazón. Podemos cambiar la mirada para humanizar y ver en la risa una brisa, déjenme que utilice el lenguaje poético por un momento, en la cara una ventana, en el hospital un jardín, como decía este hombre reformador, en la lágrima un perfume, en los llantos fuentes, en los dolores, no solo dolores, sino llamadas, en los mocos espagueti, como diría una madre, cuando ve a su niño y se le caen los mocos y dice, me los comería, como si fueran en la herida, no solo una herida, sino un buzón donde meter cariño. Así lo ha expresado con música el cantautor Migueli, al que le pedimos este CD musical. Les invito a que escuchen conmigo esta canción que nos puede invitar a cambiar la mirada. Cambiaron los ojos a fuerza de tanto amor, se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón. El grito es más corazón en las manos. Si la risa es una brisa, si tu cara una ventana por la que veo asomarse a Dios todas las mañanas. Si un hospital, un jardín y un enfermo, un corazón. Si el desecho, una semilla y el orín va en un copón. Si una lágrima, un perfume y el amar, mi religión. Se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón. Si en los llantos viera fuentes y en la basura confeti, si en los dolores llamadas y en los mocos espagueti, otra cara por el mundo llevaría mucha gente, la que llevaba Camilo cuidando a su buena gente. Y el grito es más corazón en las manos. Si la risa es una brisa, si tu cara una ventana por la que veo asomarse a Dios todas las mañanas. Si el servicio es mi oración, si una herida es un botón por la que meto cariño que alimenta el interior, y una cama es un santuario en la que adoro a un hermano, se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón. Si en los llantos
confeti, si en los dolores llamadas y en los mocos espagueti, otra cara por el mundo llevaría mucha gente, la que llevaba Camilo cuidando a su buena gente. Si en los llantos viera fuentes y en la basura confeti, si en los dolores llamadas y en los mocos espagueti, y otra cara por el mundo llevaría mucha gente, la que llevaba Camilo cuidando a su buena gente, la que llevaba Camilo cuidando a su buena gente, la que llevaba Camilo cuidando a su buena gente. Creo que estarían de acuerdo conmigo si dijéramos, efectivamente, el grito es más corazón en las manos. En el fondo, cuando estoy de la otra parte, cuando deseo ser asistido, lo que deseo es que me asistan no solo con las leyes de la inteligencia intelectiva, sino con la sabiduría del corazón. Que sepan, entre otras cosas, ponerse en mi lugar y poner la ternura y la sabiduría del corazón, no solo la inteligencia intelectiva. Miren, nos acercamos hacia el final de esta presentación, pero podíamos concluir. Está bien, has justificado que hay motivos para hablar de deshumanización, punto 1. Nos has presentado, punto 2, diferentes perspectivas, la perspectiva individual y la perspectiva colectiva. Nos has hablado de qué es humanizar y nos has presentado varias definiciones y algunas iniciativas que se han emprendido en algunos países. ¿Qué es lo que hay que humanizar? ¿Dónde hay que incidir para poder humanizar el mundo de la salud? Y yo creo que tenemos motivos para hablar de diferentes ámbitos de humanización. No podemos pensar que humanizar se reduce a mejorar las relaciones en la asistencia en el hospital. Es un ámbito. Pero habrá que empezar por humanizar la cultura. ¿Hay culturas más humanas que otras? La pregunta es difícil. Algunos se despacharían fácilmente diciendo no, sencillamente las culturas son distintas unas de otras. Yo enseguida podría introducir alguna variable para preguntar, sí, dígame usted, allí donde se sacrifica a los niños porque dicen que los espíritus de los difuntos piden la sangre, ¿esa cultura merece igual de respeto y es igual de humana que en otra donde respetan la vida de los niños? Allí donde se practica la ablación del clítoris porque es una cuestión cultural, ¿es igual de humano eso que otra cultura donde no se haga? Creo que estaríamos de acuerdo en decir, efectivamente, no es lo mismo una cultura que otra. No es lo mismo una cultura que otra. Y lo primero que hay que empezar a humanizar es la cultura. La cultura se humaniza desde la propia casa, desde la escuela, desde la educación. Una cultura, por ejemplo, donde la salud no la pensemos ni la eduquemos en forma de mercancía que se compra, sino de tarea que se cuida y que nos hace responsables a todos. Una cultura donde el sufrimiento no está excluido, sino entendemos que también se puede vivir saludablemente el enfermar. Y el sufrir y el morir es más humana que una cultura donde neguemos la muerte, donde neguemos el sufrimiento, donde no promovamos la responsabilidad en el cuidado de la salud. ¿Hay un ámbito político, económico, de humanización? Sin duda, seguro. ¿Hay políticas más humanas que otras? Creo que son más humanas las políticas que en el ámbito de la salud son más justas en la distribución de los recursos y hacen más accesibles los recursos en situaciones de enfermedad y de vulnerabilidad. ¿Hay estructuras sanitarias, de gestión, prestadoras de servicios más humanas que otras? Creo que sí. No es lo mismo una arquitectura donde haya barreras arquitectónicas que donde no las haya. Pregúntenselo a alguien que tenga discapacidades en su deambulación o en su visión o en su audición. Hay estructuras efectivamente más humanas cuando están más pensadas, y son tanto más humanas cuanto más pensadas están en su usuario fundamental. Efectivamente, el ámbito asistencial, que creo que es en el que más pensamos, es también un ámbito de humanización. Es decir, allí donde consideremos la centralidad del usuario y le consideremos en sentido holístico, no solamente hagamos veterinaria de cuerpos humanos, que es un peligro, hacer veterinaria de cuerpos humanos, olvidándonos que el ser humano
es un todo y no solamente un cuerpo estropeado, ¿no? Hay un ámbito que humanizar, que es el ámbito ético. Seguro que muchos de los hospitales que ustedes dirigen, regentan o de los que son responsables o en los que trabajan, cuentan con comités de ética asistencial. Efectivamente, allí donde los hay, se puede hablar de mayor humanidad. ¿Por qué? Porque donde no los hay, o se niega la conflictividad ética, o las deliberaciones no se producen, o la toma de decisiones en medio del conflicto ético y de la complejidad de la vida moral se toma por la vía de la autoridad. ¿De la autoridad de quién? Normalmente del paternalismo médico, más que por la autoridad del diálogo interdisciplinar, donde en todo caso el protagonista es el destinatario de nuestros cuidados. Sin duda, el ámbito relacional al que con tanta frecuencia nos referimos es el ámbito fundamental y es un ámbito de humanización. ¿Cómo ejercemos el poder? ¿Realmente los profesionales de la salud nos sentimos servidores del dueño y señor, que es el paciente? ¿O nos sentimos jefes que mandamos, prescribimos? La existencia de actitudes y habilidades que nos confieran competencia relacional nos hará más humanos, y este es un ámbito al que yo le tengo especial cariño, porque podemos, con muy buena voluntad, podemos hacer cosas que no merecen el nombre de humanas, porque no hay competencia relacional como pretendo mostrar a continuación. Mire, nadie da lo que no tiene, nadie da lo que no tiene. Así es que si hay un ámbito privilegiado de humanización, además del ámbito relacional, es el ámbito personal. Allí donde los agentes de salud tengan una buena dosis de autoestima, una buena dosis de madurez, por más vieja y arcaica que nos parezca esta palabra, madurez personal. Allí donde las personas se cuiden a sí mismas en sentido global, allí puede producirse mayor humanidad. Creo que el ámbito relacional y el ámbito de los valores, el ámbito ético, son los ejes o las columnas donde se apoyan el resto de los ámbitos de humanización. Si yo tuviera que decirles, como aquel conferenciante, cuya anécdota a lo mejor la conocen, que en lugar de tenía que hablar, era experto en gestión de recursos humanos, como probablemente muchos de ustedes. Le pidieron que diera una conferencia y en lugar de prepararse un PowerPoint, como hacemos todos los que tenemos que preparar una conferencia, agarró un jarrón de cristal transparente que previamente había guardado debajo de la mesa y lo sacó el jarrón, un jarrón grande, visible para todos, y lo mostró a todos, a todo el auditorio. Después metió la mano debajo de la mesa, sacó en una bolsa unas cuantas piedras más o menos grandes que cabían en el jarrón, y echó las piedras en el jarrón. Cuando ya no cabían más piedras, mostró el jarrón al auditorio y preguntó: ¿está lleno? No cabían más piedras. La gente respondió: ¿sí? No como ustedes, que no han respondido. Entonces metió la mano debajo de la mesa y sacó una bolsa donde tenía piedrecillas más pequeñas, y todavía metió muchas piedrecillas entre los agujeros que habían dejado las piedras grandes. Cuando ya no cabía ninguna de estas piedrecillas, mostró el jarrón a la gente y le preguntó: ¿está lleno? Ahora ya empezaron a escucharse voces diferentes. Todavía metió, después de haber escuchado más de un sí, metió la mano debajo de la mesa, sacó otra bolsa que contenía piedrecitas pequeñitas, y cabían muchas piedrecitas pequeñitas entre los agujeros que habían dejado los otros dos tipos de piedra. Cuando ya no cabía ninguna piedra más en el jarrón, mostró el jarrón a la gente y preguntó: ¿está lleno? Metió la mano debajo de la mesa y sacó todavía una bolsa que tenía arenilla muy fina, y mucha arenilla cabía entre los agujeros. Cuando ya no cabía ningún grano más, ni un solo grano de arena en el jarrón, lo mostró a la gente y preguntó: ¿está lleno? Y creo que lo saben porque siguen diciendo no, ¿verdad? Todavía metió la mano debajo de la mesa y sacó una jarra de agua, y cabía bastante agua entre los agujeros que había dejado todas las piedras, incluida la arena. Cuando ya terminó, les preguntó a la gente: ¿qué podemos aprender de lo que acabo de mostrarles? Alguno que no tenía vergüenza levantó la mano
y dijo, pues hombre, como expertos en recursos humanos, tenemos que decir que siempre en nuestra agenda tenemos que tener espacio, como en el jarrón, para añadir alguna otra cosa. Siempre tenemos que ser lo suficientemente hábiles, artistas, para añadir alguna otra cosa en nuestra agenda, para centrarnos en lo que es necesario en ese momento. El conferenciante les dijo, no, miren ustedes, si en el jarrón no metemos primero las piedras gordas, es imposible meter el resto. Les invito a que se pregunten ustedes, ¿cuáles son las piedras gordas de su vida? Más aún, las ponen las pocas piedras gordas, las ponen primero, las meten primero, les dan el lugar privilegiado en su vida, en la gestión de su tiempo. Miren que si no las ponen al principio, no las podrán meter después. Yo diría ahora, si queremos humanizar el mundo de la salud, tendríamos que, yo me atrevería a preguntarles cuáles son las piedras gordas de su vida. Las ponen en primer lugar en el jarrón que representa nuestra vida. Si no las ponemos, es difícil que las metamos después. Y es seguro que la mayoría de nuestras piedras gordas, me atrevo a asegurar, a riesgo de equivocarme, la respuesta sería, son relaciones significativas, que son capaces de cualificar nuestra existencia, nuestra vida, de darnos gratificación personal. Mi vida vale la pena por pocas piedras gordas que me hacen sentirme realmente querido y tener personas a las que querer. Probablemente el mundo de las relaciones significativas que están basadas en el amor sean las piedras clave, en el amor o no en el amor, sean las piedras clave para humanizar el mundo de la asistencia sanitaria, el mundo de la salud. Si son las relaciones significativas basadas en los genuinos valores humanos, podremos hablar de humanización, si no, difícilmente. Miren, yo creo que en este ámbito privilegiado de humanización, en estos últimos años, se está hablando cada vez más de la inteligencia emocional. Ustedes son directivos, la mayoría, como yo, trabajan mucho más en la gestión que en la asistencia. Pues seguramente se habrán interesado por la inteligencia emocional, seguramente. Y se la conoce como la parte blanda, ¿verdad? No la parte dura, como me decían ayer. Pero yo creo que es, aun pareciendo una parte blanda de la vida y de las organizaciones, es una parte dura. La tesis, como seguramente conocen, es la siguiente. La inteligencia académica no es suficiente para manejar los conflictos, porque los sentimientos influyen mucho en la salud y en los valores y en la toma de decisiones. Ustedes dirían, mira, José Carlos, haces un buen discurso, apelas a los valores y a la humanidad, pero yo me tengo que sentar cada día en mi mesa y tengo decisiones que tomar con indicadores bien fiables y aquí me tienen que salir los números. Así que déjate de sentimientos y de... Tengo que buscar gente que tenga mucha profesionalidad para ser los mejores y competir. Así que déjate de sentimientos y... Recuerdo haber asistido a esta pregunta. Una persona le dirigía la pregunta a otra. Oye, ¿dónde está el mejor neurocirujano de Madrid? Y le decían, mira, está en el Hospital La Paz, pero no se entiende con su equipo. La persona que hizo la pregunta dijo, gracias, sin duda a ese neurocirujano yo no voy a ir. Es el mejor neurocirujano de toda la ciudad, no voy a ir a él. ¿Por qué no voy a ir a él? Porque mira, el éxito de esa organización en la necesidad que yo tengo se va al garete justamente por la parte blanda, que es el modo como ese señor maneja los conflictos interpersonales hasta el punto de que todo el mundo sabe que no se entiende con su equipo. Eso me genera una dosis de incertidumbre que me hace pensar que su inteligencia no es tal. Será tal su inteligencia intelectiva y sus habilidades y destrezas manuales para hacer cirugías, pero no es tal y su competencia se cae porque no lo es tal en el manejo de los conflictos, en el manejo de la impotencia, de la rabia, de la agresividad, de los sentimientos. Así que el aparentemente dato blando
de las personas y las organizaciones, que es el mundo de las relaciones y de los sentimientos, tiene repercusiones duras sobre el éxito y sobre la felicidad. Iba a decir el éxito en el sentido también de sobre la productividad. Si ustedes quieren ser competitivos y producir, interésense por la inteligencia emocional de sus trabajadores y por la propia, espero, como líderes. Por eso hoy se habla tanto de grupos inteligentes, grupos que aprenden ¿y qué es esto de la inteligencia emocional? Bueno, pues después de que en el año 96 Daniel Goleman escribiera conocido libro titulado Inteligencia Emocional, que después ha hecho boom, ¿verdad? Se han producido decenas de ediciones y centenares de traducciones. ¿Qué ha pasado? Daniel Goleman se ha inventado algo hablando de inteligencia emocional y aplicarlo al mundo de las empresas y de la salud. No se ha inventado nada. No se ha inventado nada a lo que no le hubieran dado importancia los griegos y Zubiri escribiendo 3 tochos, ¿verdad?, sobre inteligencia sentiente, y David Hume en la historia de la filosofía hablando de cómo conocemos los valores por la vía de la impresión de los sentimientos. No se inventó nada, pero nos ha ayudado Daniel Goleman, y yo pretendo al subrayar hoy la importancia que tienen los sentimientos, nos ha ayudado a tomar conciencia. Señores, si ustedes quieren no solo humanizar, sino tener éxito en todos los sentidos, éxito empresarial, éxito personal, éxito grupal, interésense por estos 5 elementos que configuran la inteligencia emocional. 3 de ellos serían competencias personales y 2 competencias sociales. Las competencias personales, el autoconocimiento, el autocontrol emocional y la capacidad de motivarse a sí mismo. Y las competencias sociales, la bendita, a mí me gusta expresarme así, bendita empatía, tan bendita que ya está manida y mal utilizada esta palabra, y un conjunto de habilidades sociales de comunicación. ¿Para qué esta inteligencia emocional? Pues para conseguir ser competentes en el manejo de las relaciones, ser competentes a nivel relacional. Miren la figura, más que las palabras. Podríamos hablar de que esta figura podría representar al perfil ideal de un agente de salud o de un administrativo de mi empresa que quiero que tenga éxito, o de mí mismo como líder. Habría equilibrio entre cabeza, situemos en la cabeza los conocimientos de la inteligencia intelectiva. Entre habilidades, situemos las habilidades en las extremidades. Y entre sentimientos o actitudes o disposiciones interiores, situémoslas en el corazón, ¿verdad? Miren, a veces el perfil de los agentes que concurren en los sistemas sanitarios responden más bien a esta otra figura. Hay gente que sabe mucho, que tiene muy buenas disposiciones interiores o motivaciones y le faltan las herramientas. Este hombre sabe mucho y no sabe hacer en el ámbito de la comunicación. No sabe escuchar, aunque sabe que es importante la escucha y ha leído libros sobre la escucha. Hay otras situaciones en las que hay gente que sabe mucho, que controla las habilidades, pero le fallan las disposiciones interiores. Las actitudes, las disposiciones. Hay otra gente que le sucede lo que representa esta otra figura, que tiene muy buenas disposiciones interiores, controlan las habilidades, pero no tienen la racionalidad suficiente y los conocimientos en el ámbito de la comunicación y del manejo de conflictos, no en el ámbito de su profesión, en el sentido estricto, sino de la comunicación y de manejo de conflictos que le permitan salir con éxito del mundo de la complejidad de las relaciones. El equilibrio entre saber hacer y saber ser es el que nos haría competentes o inteligentes a nivel relacional. Si cuento con unos minutos más, ¿no? Muy bien, 5. Brevemente despacho estos elementos de la inteligencia emocional. El autoconocimiento. ¿Será posible que a estas alturas de nuestra vida nos subrayen la importancia que tiene conocerse a sí mismo? Sí, es tan viejo como el que estaba escrito en el frontispicio del templo de Delfos: conócete a ti mismo. Miren, si quieren tener éxito en su organización, hagan alguna iniciativa que fomente el autoconocimiento de sus trabajadores y el suyo propio. Conocerse, porque así podremos manejar mejor nuestros sentimientos, nuestros recursos, nuestras dificultades. No solo, hagamos alguna iniciativa para manejar nuestros sentimientos y para que exista autocontrol emocional y capacidad de posponer la gratificación, que son los elementos que de los que Goleman habla cuando refiere el autocontrol emocional. Más aún, una de nuestras preocupaciones como líderes en organizaciones de salud es cómo motivar. ¿Cómo motivar?
Si nos vamos a Abraham Maslow, nos dirá, mira, la gente se motiva por la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Si preguntamos a Pedro Laín Entralgo, nos dirá, mira, lo que nos motiva realmente es el dinamismo de la esperanza. Si preguntamos a Víctor Frankl, el psiquiatra judío vienés que estuvo en los campos de concentración nazi, mira, a los seres humanos les motiva, les mueve, para hacer bien, les mueve la búsqueda de sentido. Si preguntamos a Herbert, nos dirá, mira, déjame que distinga entre factores motivacionales extrínsecos y factores motivacionales intrínsecos. Seguro que les interesa o ya conocen este planteamiento. ¿Por qué? Porque yo quiero tener a la gente de mi organización motivada para que sea realmente humana y preste servicios que merezcan este calificativo de humanos. ¿Cómo motivar? Yo les quiero pagar mejor para motivarles así. Bueno, pues mira, te recuerdo que el salario pertenece a los factores motivacionales extrínsecos, que son aquellos que si son satisfechos nos motivan, pero si no son satisfechos desmotivan, conocidos también como factores de higiene laboral, que si uno no los cuida se siente como sucio e incómodo, deseoso de marchar a ducharse. Pero si se satisfacen, no motivan. Lo que realmente motiva son las motivaciones intrínsecas, que es la posibilidad de participar en la misión, en la formación continuada, en la capacitación que me prepara cada día para responder a necesidades nuevas. El mundo de los valores y el salario emocional del que hoy se empieza a hablar en las organizaciones es importante para cuidar los factores motivacionales intrínsecos, cuya responsabilidad no la podemos delegar en los demás, en los trabajadores, sino que compartimos directivos, la organización y los trabajadores. Los factores motivacionales extrínsecos corresponde satisfacerlos a la organización. Los factores motivacionales intrínsecos compartimos la responsabilidad individuos y organización en su satisfacción. Hay más elementos que me voy a saltar, pero me van a permitir que termine mi intervención leyendo un cuento. Porque ustedes me dirán, mira, José Carlos, gracias por esta, a lo mejor me dicen, gracias por esta presentación en la que has hecho un tratamiento ¿recuerdan? De las causas de deshumanización, diferentes perspectivas de entender la humanización individual y colectiva. Gracias por ayudarme a entender qué es eso de humanizar, según los diccionarios y algunos estudiosos de qué es un sistema sanitario humanizado. Gracias por ayudarme a caer en la cuenta de que hay diferentes ámbitos de humanización y de proponerme el cuidado de la inteligencia emocional en mi organización para humanizar la asistencia. Pero ¿sabes qué? En las situaciones en las que yo vivo, podrían decir algunos de ustedes, a veces son adversas. Son adversas porque hay adversidad en mi entorno, en mi país. Son adversas porque no puedo satisfacer todas las expectativas de mis trabajadores, ni de los pacientes y sus familias. ¿Cómo motivo en la adversidad? ¿Es posible motivarse a sí mismo? Yo mismo me desmotivo cuando veo a mi alrededor causas que me podrían generar suficientes para desmotivarme. Pues a lo mejor el cuento nos ilustra cómo no cejar en el empeño de motivarse en la búsqueda de lo mejor posible. Se titula Paganini, con el que termino. Dice el famoso violinista Paganini. Dice, algunos decían que Paganini era muy raro, otros que era sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente. Por eso nadie quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Una noche, el escenario de un auditorio estaba repleto de admiradores preparados para recibir al famoso violinista Paganini. La orquesta entró y fue aplaudida. El director, a su vez, fue ovacionado. Pero cuando la figura de Paganini apareció triunfante, aquello fue el delirio. Paganini acomodó el violín contra su hombro y lo que siguió fue indescriptible. Blancas y negras, fusas y semidifusas, corcheas y semicorcheas parecían tener alas y volar con el toque de aquellos dedos encantados. De repente, un extraño sonido interrumpió el ensueño de la platea. Una de las cuerdas del violín de Paganini se rompió. El director se detuvo
La orquesta dejó de tocar. El público contuvo el aliento, pero Paganini, mirando su partitura, siguió extrayendo sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar. El público se calmó. De repente, otro sonido perturbador atrajo la atención de los asistentes. Otra cuerda del violín de Paganini había saltado por los aires. El director se detuvo de nuevo. La orquesta volvió a dejar de tocar. Paganini no, como si nada hubiera ocurrido, olvidó las dificultades y siguió arrancando sonidos imposibles. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas asombradas gritaron ¡oh!, un ¡oh! Que retumbó por toda la sala. Una tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director paró, la orquesta paró, la respiración del público paró, pero Paganini, como si fuera un contorsionista musical, arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que quedaba en el violín destruido. Ninguna fue olvidada, ninguna nota fue olvidada. El director, embelesado, se animó, la orquesta se motivó, el público pasó del silencio a la euforia, de la inercia al delirio. Paganini alcanzó así la gloria. Su nombre perdura a través del tiempo. Él no es un violinista genial, es el símbolo del que continúa adelante, aún en medio de las dificultades, de los problemas y de todo lo que parece imposible e inhumano. Ojalá estemos en el mismo grupo de las personas a las que representa Paganini.